Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 569 y vamos a presentar la primera parte, haciendo un repaso de las noticias que han ido surgiendo estas últimas semanas en relación a lo que está aconteciendo en nuestros días, que viene a coincidir plenamente en lo que estaba profetizado en la Biblia hace tantos siglos. Desde luego, todo esto son pistas que nos indican que realmente la segunda venida de Jesucristo está muy cercana, algo que para algunos es absolutamente inconcebible, pero que desde luego, viendo cómo todas las profecías de la Biblia se han ido cumpliendo, ver que solamente quedan estas y ver, por tanto, que se van a cumplir seguro, pues desde luego es interesante de ir comparando la actualidad para acabar de confirmar que realmente estamos en momentos realmente profetizados, momentos proféticos. Nosotros hemos titulado la conferencia de hoy de esta manera: Rededicate 250, entregan a Estados Unidos a otros dioses. Bueno, veremos lo que ha acontecido en Estados Unidos estos días. Ha habido esta congregación de oración en el National Mall en Washington, una congregación multitudinaria donde se han lanzado una serie de mensajes, no por parte de la gente, sino especialmente por parte de dirigentes políticos que están mandando en Estados Unidos, con lo cual ya vemos cómo la nación norteamericana se va acercando poco a poco a esa fusión que veremos entre la Iglesia y el Estado dentro de muy poco. Realmente, como decíamos antes, tiempos proféticos. Nosotros empezaremos haciendo un repaso de las profecías de la antigua Biblia, las profecías antiguas, y iremos corroborándolas con todo lo que ha ido sucediendo estos últimos días una vez más. Empezaremos, como siempre, por el principio, ¿no? Por ese poder que estaba profetizado en la Biblia, que saldría después de la muerte de Jesucristo, al cabo de unos pocos siglos. Estaba profetizado que saldría un poder en Europa que, haciéndose pasar por cristiano, subyugaría a todo aquel que quisiera tener libertad religiosa y, estudiando la Biblia, seguir los preceptos que en ella se anunciaban. Ese poder implacable que fue la Iglesia Católica, desde luego impidió eso. La Iglesia Católica fue una tiranía que obligó a todos a pasar por su redil. Todo aquel que se desviaba acababa realmente muy mal, torturado y asesinado tantas veces. Bueno, aquí se nos decía concretamente en Apocalipsis 2:20, hablando de la iglesia de Tiatira, que ya sabéis que era una profecía que anunciaba el surgimiento también de la Iglesia Católica. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, esta profetisa, esta mujer Jezabel, desde luego se refiere a una iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, como ha sido una fusión perfecta entre paganismo y cristianismo, y ha llevado a las personas que sinceramente se han acercado a ella para adorar a Dios, a cometer un tipo de adoración que realmente no es aprobada por el cielo. Esto es lo que ha conseguido realmente la Iglesia Católica tantas veces, sobre todo su dirigencia, ¿no? Llevar a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar, ya sabéis que se refiere también a entrar en componendas con un poder espiritual que no es el del Dios verdadero. En fin, todo esto está anunciado en la Biblia. Nosotros empezaremos esta conferencia trayendo una primera noticia en relación a todo esto, y es un vídeo que veréis que hace referencia a estas procesiones que se van haciendo en España en relación a la Virgen María, y cómo ahí se comete una idolatría impresionante. Ya sabéis que el segundo mandamiento de la Biblia, de Éxodo 20, nos prohíbe el hacer imágenes para adorarlas. Sin embargo, parece que la Iglesia Católica todo esto, no lo tiene nada en cuenta. De hecho, en su momento derribó este segundo mandamiento, y en su catecismo, ya si lo repasáis veréis que los 10 mandamientos son distintos a los que salen en la Biblia en Éxodo 20. Vayamos a ver, por tanto, este vídeo y lo veremos, con nuestros propios ojos, ¿no? Realmente la idolatría que siguen cometiendo. Los salmonteños saltaban la reja de la ermita. El sin pecado de la Hermandad Matriz estaba justo llegando a la imagen. Comenzaba así la procesión de la Virgen del Rocío, un recorrido que llevará la patrona de Almonte por las calles de la aldea durante más de 10 horas, visitando cada una de las casas de hermandad.
Esto lamentablemente es paganismo puro y está muy relacionado pues con esa diosa madre que se ha estado adorando pues a través de los siglos en todas las civilizaciones prácticamente de este mundo. Cuando uno pues rasca un poco en cualquier civilización, por alejada que esté una de otra, pues se dará cuenta que este tipo de adoración a la diosa madre ha sido común a todas las culturas antiguas, ¿verdad? Bueno, hoy en día la Iglesia Católica lo que hizo fue derivar esta antigua adoración pues en la figura de la supuesta Virgen María. Nosotros sabemos bíblicamente que la Virgen María está muerta y enterrada, y hasta que no venga Jesús por segunda vez, pues no será resucitada. Por tanto, todo esto es una forma de dirigir a las personas hacia una adoración totalmente pagana. En fin, ya lo hemos explicado muchas veces. Siguiendo en esta línea, ¿no?, de este poder que estaba profetizado que saldría en Europa, que haciéndose pasar por cristiano llevaría a tantos a desviarse de las verdaderas doctrinas y de la verdadera adoración, pues sigamos con la siguiente noticia. Nos dice: en nombre de la Iglesia pido sinceramente perdón. León XIV reconoce el papel de la Santa Sede en la esclavitud, porque sí, pues sí, la Iglesia Católica y sus dirigentes participaron plenamente durante siglos de todo este tráfico de personas, esa esclavitud terrible que, partiendo de África, llevó a tanta gente a las costas americanas para ahí pues que se le diesen pues trato de esclavos. Realmente fue una situación terrible. Os hemos seleccionado esto de la noticia. Ya sabéis pues que esta semana, ayer concretamente, el Papa León XIV pues sacó esta encíclica. En su encíclica Magnificat Humanitas, publicada el lunes 25 de mayo de 2026, el Papa León XIV pide explícitamente perdón en nombre de la Iglesia por su papel en la trata de esclavos. Bueno, pues una vez más vemos cómo ese poder que dominó Europa durante tantos siglos pues hizo de todo menos cristianismo prácticamente. Bueno, en un repaso de la inteligencia artificial que aquí os pongo en azul nos dice lo siguiente: Bula Dum Diversas de 1452. El Papa Nicolás V otorgó al rey de Portugal el derecho explícito de invadir, conquistar y someter a los sarracenos paganos y otros infieles, y explícitamente autorizó reducir sus personas a la esclavitud perpetua. Propiedad de esclavos, porque tuvieron esclavos en propiedad los católicos. Diócesis, monasterios y órdenes religiosas, especialmente los jesuitas y los dominicos, poseían y administraban plantaciones de azúcar, haciendas y conventos en América. Para financiar colegios y misiones, estas órdenes compraban, vendían y utilizaban el trabajo de miles de personas africanas y afrodescendientes. Pues esto fue una realidad, ¿no? Ahora pues el Papa León XIV, en un movimiento estratégico y en fin, de diplomacia para quedar bien con todos, pues hace esta declaración, pero bueno, cuando fue el momento no tuvieron empacho pues en participar de todo esto, ¿no? En fin, como siempre, pues este poder, cuando uno rasca un poco, queda impresionado, ¿no?, de todo lo que ha representado y todo lo que sigue representando, aunque ahora lo hace de una forma más disimulada. La siguiente noticia es esta: Perú, cardenales y obispos se arrodillan ante víctimas del sodalicio. Pidieron perdón, aquí los veis, ¿no?, a estos, en fin, prelados de la Iglesia Católica arrodillados, ¿no?, en esa actitud humilde ante, pues, estos pobres muchachos, ¿no?, que en su momento fueron víctimas de abusos sexuales y, en fin, y no solo ellos, sino la comunidad en general, pues, fueron víctimas de fraudes también económicos, en fin, al punto, pues, que el Papa Francisco los llegó a quitar de en medio, ¿no? Vamos a leer el trozo que os hemos seleccionado. En la iglesia que da a la plaza de armas, los campesinos del pueblo indígena Tayán recibieron una señal tangible de la voluntad de reparación por parte de los representantes de la iglesia del país, a quienes han pedido insistentemente que los escuchen y les hagan justicia tras más de una década de abusos, persecuciones, expropiaciones, vejaciones y violaciones de los derechos sociales y laborales sufridos por sectores y miembros vinculados al Solatium Christianae Vitae, la realidad eclesial disuelta en 2025 por el Papa Francisco a raíz de escándalos probados de abusos y corrupción que salieron a la luz gracias también a la labor de investigación de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Bueno, pues si no llega a ser por estos dos periodistas, aún continuarían pues haciendo de las suyas. Desde luego ya vemos que la Iglesia
católica y especialmente sus dirigentes, pues han participado también de todo esto a lo largo de los siglos, de una forma que va mucho más allá de lo que pueda ser la desviación de una persona en concreto. Esto ha sido algo institucionalizado y que ha hecho un daño terrible a las personas, ¿no? Imaginemos pues una persona que sufre este tipo de abusos siendo pues niño o adolescente, pues luego la relación que va a tener con la Biblia, ¿verdad? Pues va a ser imposible. Desde luego han hecho un daño impresionante. Bueno, igual que hemos visto esta profecía, la vemos cada semana, pues también sabemos que habían profecías que indicaban que saldría, cuando fuera el momento, una iglesia que luego se conoció como la iglesia protestante, que es esta iglesia de Sardis, que vemos aquí en Apocalipsis 3:4, ¿no? Una iglesia pues que salió para poner contra las cuerdas al poder vaticano y que fue contrarrestada, como no, pues por todas estas, en fin, órdenes católicas tipo jesuitas que se dedicaron a partir de entonces pues a infiltrar a pues los protestantes y a sus gobiernos para poder mantenerlos y devolverlos al redil papal, algo que están a punto de conseguir si es que no han conseguido ya. Bueno, a prueba de esto, pues vemos la noticia de esta semana. Los líderes de la Ratio Studiorum, cuando el humanismo jesuita topa con el misterio de la libertad. Bueno, aquí veremos en este artículo, yo solo os he seleccionado pues las partes en donde se explica a las personas prominentes pues que han formado parte de las instituciones jesuitas y que luego han tenido cargos importantes en este mundo. Aquí vemos solamente un pequeñísimo ejemplo, han sido muchísimas. Nos dice: las aulas de las instituciones de la Compañía de Jesús han albergado a mentes que luego han regido los destinos de la historia contemporánea, porque como ya hemos explicado muchas veces, los jesuitas, una de sus tácticas fue la de construir instituciones de educación de élite para las élites de los países y así pues conformarlos a su manera de pensar, que simpatizaran con la causa papal y a partir de ahí, cuando obtuvieran poder en cada nación, pues que trabajaran de alguna forma pues para restablecer el poder papal, ¿no? Y es lo que están haciendo. Ahora lo veremos también en un repaso de las noticias que os traemos. Nos acaba diciendo la noticia, miremos por ejemplo el tablero de la política estadounidense. Por las aulas de la Universidad de Fordham, Nueva York, pasó cursando sus 2 primeros años de estudios universitarios de pregrado en Administración de Empresas entre 1964 y 1966, Donald Trump. También encontramos a Joe Biden y muy especialmente a Bill Clinton, graduado en Ciencias del Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown, Washington, en 1968. El rey Felipe VI de España cursó en la Universidad de Georgetown su máster en Relaciones Internacionales entre 1993 y 1995. Fidel Castro completó su educación secundaria y obtuvo el título de bachiller en letras en 1945 en el célebre Colegio de Belén en La Habana, regentado por los jesuitas. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, cursó toda su educación básica y secundaria en el prestigioso Instituto Massimiliano Massimo de Roma, también jesuita. Bueno, esto es un pequeñísimo ejemplo de todo lo que, digamos, ha llegado a abarcar estas instituciones jesuitas que, esparcidas por todo el mundo, han conseguido pues conformar a las élites de los países a las políticas papales. Todo esto ha sido una jugada maestra, juntamente con infiltraciones también pues, en denominaciones protestantes, etcétera, que los han ido desviando también de la sana doctrina. Bueno, han hecho un trabajo realmente impresionante, ¿no? Desgraciadamente. Otra profecía, ¿no?, que nos decía pues, que fruto pues, precisamente de este trabajo que hicieron los jesuitas y estas órdenes católicas para mantener a las naciones en el redil papal, ¿no?, o al menos poder devolverlas cuando fuera el momento, pues vemos cómo efectivamente pues, los reyes de la tierra se han permanecido la mayor parte fieles al papado y los que no, pues hoy en día estamos viendo cómo están desfilando día sí día también delante de él. Bueno, pues vayamos a ver las noticias que os traemos y vendrán a certificar una vez más todo esto. En primer lugar vemos esta: alcalde de Madrid agradece a Dios la visita de León XIV, que va a producirse dentro de un tiempo, que ya está confirmada. Nos dice, va a derramar gracia por toda la ciudad. Bueno, está entusiasmado este alcalde de Madrid, que es declarado católico, creyente en la Iglesia católica, pues está, en fin, entusiasmado con esta visita. El Ayuntamiento de Madrid entregará la llave de oro de la ciudad al Papa León XIV. Todo está a punto para que pueda venir
El Ayuntamiento de Madrid entregará la llave de oro de la ciudad al Papa León XIV, engalanará la ciudad con más de 100.000 flores blancas y amarillas, los colores papales, e iluminará varias fuentes con ambos colores para recibir al pontífice. Bueno, no reparan en gastos, ¿verdad? Todo lo que haga falta, pues para dar honores, no a Dios, no a Jesucristo, sino pues a este, en fin, líder papal que se pasea por la tierra declarándose pues el representante de Dios en este planeta, ¿no? Y que realmente cuando uno analiza la obra que han hecho los papas a lo largo de la historia, pues, en fin, si estos son los representantes de Dios en la tierra, pues que Dios nos proteja, ¿verdad? Porque todo lo que han llegado a hacer y lo que siguen haciendo hoy en día tras bambalinas, cuando uno va repasando las noticias y va atando cabos, pues desde luego llama la atención una vez más. Bueno, no solamente el alcalde de Madrid, que siendo católico pues sería hasta cierto punto normal que estuviera tan contento de que viniera el Papa, pero el propio pues Pedro Sánchez, el presidente de España, un presidente declarado socialista, por tanto laico, sin ningún tipo de creencia católica en principio, pero vemos cómo él también pues da la primogenitura al Papa y le rinde honores. Nos dice: Sánchez viaja a Roma para visitar la FAO, ya sabéis, la organización que está luchando contra el hambre en esta tierra, teóricamente, y reunirse con León XIV en pleno escándalo por la imputación de Zapatero. Bueno, el Partido Socialista, desde luego, parece que le han llegado, en fin, sus últimos días de gobierno, está pasando por una crisis impresionante, le están saliendo casos de corrupción por todos sitios, el último pues este del presidente Zapatero, del expresidente de España, bueno, alguien que siempre estaba pues hablando de, en fin, las bondades del socialismo y cómo realmente pues es importante que un socialista pues en fin, se dedique a la causa y no esté tanto por el dinero, y él pues se le ha descubierto, en fin, lo de siempre, ¿no? Pues tramas de comisión, o sea, de cobro de comisiones y de todo tipo de tráfico de influencias, pues que lo han enriquecido pues de una manera impresionante, ¿no? Bueno, todo esto está saliendo ahora a la luz porque ya sabéis que todas estas clases dirigentes, sean de derechas o de izquierdas, están totalmente pues atrapadas, ¿no? Por estos poderes que son los que realmente mandan tras bambalinas, y que cuando es el momento de desfenestrar a alguien, pues sacan sus trapos sucios y pues caen enseguida del pedestal. Desde luego están siempre pendiendo de un hilo, ¿no? Por eso, pues precisamente el presidente Sánchez, pues seguramente tenía tanto interés en ir en fin, a hacerle la pelota al Papa, ¿no? Bueno, realmente, pues como decía la profecía, pues el poder católico no debemos de subestimarlo nunca, ¿no? Vemos como también está entremetido en todas las instituciones europeas a través de esta COMECE, especie de think tank, ¿no? Que se ha dedicado durante todos los años que ha funcionado la Unión Europea, pues de influir en sus políticas, ¿no? Y de marcar pauta. Nos dice la noticia de esta semana: COMECE, el plan para el futuro de Europa contra populismos y guerras. Siempre están con estas palabras, con esta gran boca que suelta estas grandes palabras, como estaba profetizado. El obispo Crociata, presidente de la COMECE, ha subrayado que los obispos han presentado al Papa la propuesta de organizar en el otoño de 2027 una nueva edición de Repensar Europa. Pues ya vemos aquí quién está pensando Europa, no son los políticos ni los pueblos, sino el propio Vaticano. Exactamente 10 años después de la primera edición, que reunió en el Vaticano a unos 300 participantes, entre ellos representantes políticos de la Unión Europea y de sus Estados miembros, académicos y representantes de las iglesias. El evento, aclara Crociata, se propone ser un momento de reflexión y debate particularmente importante ante los desafíos que se están afrontando tanto en Europa como a nivel global. Bueno, pensar que esto es un poder religioso y está pues participando de estas formas con todo lo que es la política, bueno, pues una vez más es realmente impresionante. Recordar también una vez más cómo Jesús advirtió acerca de todo esto, ¿no? El cristiano no debe participar de la política ni de los gobiernos. El cristiano tiene que estar pues para dar adoración a Dios y intentar llevar a las personas al Evangelio. Pero todo esto de entrar en componendas con el poder y con el tráfico de influencias, y ya no digamos pues dirigiéndolo todo como pues está haciendo la dirigencia vaticana desde hace tantos años, todo esto evidentemente no viene de Dios una vez más, pero aquí están haciendo sus jugadas también en Europa, repensando Europa. Bueno, producto de esta influencia, pues vemos también este ejemplo de esta semana misma, ¿no? Vemos que la Unión Europea premia al cardenal Parolin
por su papel en la diplomacia vaticana. Ya sabéis que este es el secretario de Estado del Vaticano, un hombre que se reúne día sí día también con los máximos dirigentes de las demás naciones y que entra con ellos pues, a hablar de temas absolutamente internacionales, de política y de cómo se reparte este mundo, en definitiva. Desde luego, ellos mueven los hilos. Nos dice: la Unión Europea reconoció al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, como uno de los primeros miembros de la recién creada Orden Europea del Mérito, una distinción destinada a premiar a personalidades que han contribuido de forma significativa a la unidad del continente y a la defensa de sus valores fundamentales. Bueno, ¿cómo le hacen la pelota al Vaticano los políticos europeos, verdad? Ya los tienen totalmente. El cardenal Parolin instó a la Unión Europea a convertirse en un esfuerzo creativo al servicio de la paz en un contexto internacional marcado por el resurgimiento de conflictos y tensiones, incluida la guerra en Ucrania. Bueno, pues una vez más, ¿no? Hablando, pues, en fin, influyendo, ¿no?, en todo lo que son las guerras hoy en día. La inclusión del cardenal Parolin pone de relieve el papel histórico de la Santa Sede en la diplomacia internacional y subraya la singular posición del Vaticano en el ámbito internacional. Ellos mismos lo dicen, ¿eh? Una vez más, vayamos a leerlo. Y subraya la singular posición del Vaticano en el ámbito internacional. Bueno, ellos cortan realmente el pescado, como decimos aquí. El Vaticano tiene un poder enorme, lo tuvo durante la Edad Media, lo tuvo durante el Renacimiento, pareció que dejó de tenerlo a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pero desde luego ellos, tras bambalinas, han seguido ejerciendo su influencia y cuando llegue el momento, por allá la primavera de 2028, volverán a retomar la hegemonía, esta vez mundial, y ya no la van a soltar hasta la segunda venida de Jesucristo. Todo esto es lo que está profetizado, no lo decimos nosotros porque nos lo inventemos, sino que todo esto está en la Biblia, lo hemos presentado ya en muchos temas. Bueno, pues siguiendo con esta tónica, ¿verdad?, con esta profecía que nos decía pues que realmente los reyes de la tierra fornicarían con este poder. Nos dice: el Papa recibió en audiencia al primer ministro de Irlanda, un país totalmente católico. Se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede e Irlanda. Posteriormente, los debates se centraron en el contexto socioeconómico del país, así como en las relaciones entre la Iglesia local y el Estado, con especial atención a la educación. Bueno, y es que nos lo dicen todo, ya no se esconden de nada. Ellos influyen perfectamente en las naciones, en las políticas, en los gobiernos, uniendo que, pues, Iglesia y Estado, algo que está totalmente prohibido por la Biblia. Pero bueno, ellos van a lo que van. También esta noticia: el Papa León XIV recibe en audiencia al presidente de la República de Albania. Y no solamente pues, conseguirían movilizar pues, a los reyes de esta tierra a partir de las órdenes jesuitas que han ido infiltrándolo todo, sino que también pues, han conseguido que los mercaderes de la tierra, es decir, las sociedades secretas, trabajen para ellos, ¿no? Sabiéndolo o no, están trabajando para el Vaticano. Sabemos, vamos a decirlo una vez más, no nos vamos a cansar de decirlo, ¿no? En 1776, los jesuitas de Adam Weishaupt pues infiltraron, mediante una orden que crearon, la de los Illuminati de Baviera, infiltraron a la masonería en esos momentos, y la masonería desde entonces y otras sociedades secretas han estado trabajando para derribar el conocimiento bíblico de las naciones occidentales y irlas llevando a una deriva poco a poco de, en fin, de generación moral y social, de forma que llegado el momento, y el momento pues ya está prácticamente llegado, el Papa, lanzando sus mensajes, lo tuviera muy fácil para poder recobrar el poder. Recordemos que lo perdió cuando el protestantismo se levantó contra los abusos papales y todo se hizo mediante la Biblia y la gente vio mediante la Biblia que eso era verdad. Pero apartados de la Biblia, hoy en día la gente, pues en su mayoría ya no saben nada y van a ser presa fácil. Bueno, nuestra obligación desde luego es ir presentando todo esto y más cosas para que la gente pueda entender y pueda prepararse. Bueno, pues en relación a estos mercaderes de la tierra, estas sociedades secretas, en definitiva, que se han enriquecido de la potencia de los deleites del Vaticano, de sus riquezas, de las riquezas que reparte el Vaticano, veamos esta noticia que ha salido también esta semana. Mark Galeotti: la City de Londres es un centro de blanqueo de dinero. Historiador publica Homo Criminalis, cómo el crimen organiza el mundo, nos dice.
Bueno, pues yo no sé, supongo que este Marc Galeotti lo sabrá, pero la City de Londres, un lugar muy relacionado con Roma también. Bueno, no vamos a entrar ahora a explicar todo esto, quien quiera pues que lo busque, realmente es muy interesante todo lo de la City de Londres, pero ha sido pues un centro y sigue siendo un centro en donde se blanquea dinero y se hacen muchas otras cosas, ¿no? Veamos a ver lo que nos dice la inteligencia artificial. Nos dice la City de Londres es un fósil viviente de la Edad Media que logró conservar su independencia jurídica y política frente a la corona inglesa y que posteriormente transformó esa autonomía en el escudo perfecto para convertirse en la capital financiera más desregulada, rica y poderosa del planeta. Bueno, impresionante, ¿verdad? La City de Londres, poco se habla de ella, poco se sabe de ella, pero desde luego mandan muchísimo. ¿Y quién manda a su vez en la City de Londres? Bueno, pues ¿quién va a ser? En primer lugar, el dragón, que cuando uno entra en la City de Londres, ¿no? en ese espacio que hay dentro de la propia ciudad de Londres, bueno, pues no se deja de encontrar dragones por todos lados. De hecho, pues es el símbolo de la City, ¿no? Esta cruz roja y estos dragones que se encuentran, como digo, pues por todos lados de esta pequeña ciudad que está dentro de Londres. ¿Y quién manda en la City también? Pues la masonería, desde luego. Aquí vemos pues una de las logias que operan desde la City de Londres. Nos dice también la inteligencia artificial, la relación entre la City de Londres y la masonería es histórica, profunda y para muchos observadores representa uno de los vínculos institucionales más influyentes de la capital británica. No se trata de una teoría de la conspiración de control secreto, sino de un entrelazamiento formal y tradicional que lleva siglos modelando la cultura de la milla cuadrada. Bueno, pues aquí ya nos lo dice todo la inteligencia artificial. La masonería ha tenido un peso y sigue teniendo un peso importantísimo en lo que se hace en esa milla, donde se nos decía en este artículo, que hemos leído el titular, que se blanquea dinero, ¿no? Que hay pues tantas cosas que se hacen ahí. ¿Y quién está detrás de la masonería? Pues la infiltró, una vez más, vamos a decirlo, los Illuminatis en 1776. ¿Y quiénes eran estos Illuminatis? Pues jesuitas. ¿Y los jesuitas a las órdenes de quién trabajan o para quién trabajan? Pues para el Vaticano. Con lo cual ya vemos que realmente pues todo encaja pues una vez más, ¿no? En ese puzzle que cuando uno intenta hacerlo pues se da cuenta de quién gobierna realmente en este planeta. Bueno, pues producto también de este trabajo que han estado haciendo estos poderes jesuitas, estos poderes de los reyes de la tierra y también pues de las sociedades secretas, pues ¿qué ha sucedido con la sociedad? Pues que se ha ido en deriva hacia abajo y todo esto pues ha implicado lo que vemos hoy en día, ¿no? Toda esta especie de depravación moral por todos lados, ¿no? Ya estaba profetizado en Lucas 17 del 26 al 29. Bueno, pues vayamos a ver las noticias. La investigación sobre violencia sexual se extiende a 84 jardines de infancia en París. No podemos permitir que nuestros hijos sean violados en las escuelas de la República. Bueno, otra noticia impresionante, ¿no? Bueno, pues que demuestra realmente que la sociedad está absolutamente enferma. Y todo esto pues ha sido causa de apartarse de los claros preceptos de Dios, ¿no? De apartarse del conocimiento bíblico y de aplicarlo a la vida de cada uno. También el tema de las enfermedades de transmisión sexual baten récords en Europa. La gonorrea crece un 300% y la sífilis se duplica en una década, nos dice. Los hombres que tienen sexo con otros hombres son el grupo más afectado, con las subidas a largo plazo más acusadas en gonorrea y sífilis, mientras que en las personas heterosexuales se ha detectado un aumento de la sífilis, especialmente en mujeres en edad reproductiva. Bueno, pues las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día, como nunca, batiendo récords, porque evidentemente la sociedad ha sido pues llevada a esa deriva moral que hoy en día pues hace que la gente piense que todo esto es gratis y que realmente pues no pasa nada por irse un día con una persona, el otro día con otra y pues ir jugando con todas estas cosas, ¿no? Desde luego, el Dios de la Biblia, a través de sus páginas, pues es muy claro en cuanto a todos estos temas, ¿no? Deberíamos de hacer caso a todo ello, porque todo esto luego repercute en un mayor esclarecimiento espiritual, ¿no? Cuando uno cuida las avenidas del alma, cuando uno cuida su relación con el mundo y bueno, pues aprende
a contenerse, ¿no?, en toda una serie de impulsos que podemos llegar a sentir, pero cuando todo esto lo dirige, gracias a Dios, en el camino correcto, pues todo esto repercute en un crecimiento espiritual. Y desde luego esta es la única y verdadera felicidad a la que podemos llegar a aspirar. Todo lo demás, lo sabemos todos, es un callejón sin salida, pero bueno, la humanidad está atrapado en ese callejón. También estos poderes, ¿no?, que acabamos de repasar, pues también han sido los causantes y siguen siendo los causantes de crear el caos en el mundo, de forma que cuando el Papa pues dé sus mensajes, y ya los está dando otra vez, pues el mundo caiga rendido a sus pies, un mundo lleno de problemas. Bueno, pues vayamos a ver las noticias que os traemos también esta semana en relación a cómo está el mundo, ¿no?, a cómo lo han ido realmente pudriendo por todos lados para que la gente angustiada, cuando el Papa dé sus mensajes, pues lo lleguen a aceptar. Empezaremos por Bolivia. Bolivia suma 4 muertos en su tercera semana de protestas y bloqueos en todo el país por la crisis económica. Nos dice, el país arranca la tercera semana de protestas, huelgas y bloqueos de carreteras, impulsados por mineros, transportistas, sindicatos y organizaciones campesinas. Estos grupos denuncian el aumento del coste de vida, la escasez de combustible y las medidas económicas del presidente del gobierno boliviano, Rodrigo Paz. Los cortes en los accesos, que ya llevan 16 días, han dejado mercados desabastecidos, escaso combustible y hospitales sin suministro en la ciudad. Bueno, todo esto causado en primer lugar pues por los sindicatos, ya sabemos lo que hay detrás de los sindicatos, cómo fueron creados en su momento, precisamente por la Iglesia Católica y también por las sociedades secretas, como no, y también pues desde luego en Bolivia está afectando muchísimo el cierre del estrecho de Hormuz en Irán. Todo esto también está pues impidiendo que el precio del petróleo llegue a un precio asequible para ellos. Todo esto está creando crisis y escasez. Desde luego, ¿y quién ha movido, ¿no?, todo esto pues de esta guerra en Medio Oriente? Pues también las sociedades secretas, evidentemente, como estaba profetizado en los últimos versículos de Daniel 11. Así que todo vemos una vez más cómo encaja a la perfección. Cuando uno conoce las profecías, ¿no?, pues realmente puede encajar el puzzle. También en Honduras, ¿no?, ha habido esta noticia, el dolor de la Iglesia por la masacre de los campesinos en Rigores. 20 personas, todos jornaleros agrícolas en los cultivos de palma africana, en el norte del país centroamericano, fueron asesinadas el jueves en el marco de las disputas territoriales con los grupos criminales. La condena de la Conferencia Episcopal Hondureña y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues intereses económicos, bandas financiadas por unos y por otros que se han, pues, en fin, enfrentado para hacerse con el control de este lucrativo negocio que es el aceite de la palma africana. Bueno, pues, ¿quién hay detrás de estos negocios? Pues, como siempre, ¿no?, los mercaderes de la tierra, ¿no?, son los que están trayendo este caos al mundo. Al Vaticano ya le va bien este caos para que cuando sea el momento sus mensajes sean atendidos. También en México descubren una fosa clandestina en Jalisco con 60 bolsas con restos humanos. Oficialmente hay 133.000 personas desaparecidas por el crimen organizado en México y el colectivo de las Madres Buscadoras reclaman la atención del Estado a un mes del Mundial de Fútbol que se celebrará en el país. Bueno, pues México también con toda esta problemática de, en primer lugar, pues el tráfico de estupefacientes, ¿no?, que esto pues ha podrido totalmente al país y que desde luego pues ha sido permitido durante años por las élites. Ahora parece que Estados Unidos está por la labor de desmantelar todo esto con un interés, ya lo sabemos, para hacerse con todos los países de Latinoamérica, con la excusa de la droga, que ellos mismos han fomentado y permitido, pero la cuestión es que estos países, pues a causa de este tráfico, han quedado totalmente destrozados tantas veces, ¿no? En fin, situaciones realmente graves, y no solamente el tema de las drogas. Aquí desde luego también hay más cosas y todavía más oscuras quizá, ¿no? En fin, este mundo realmente está llegando a unos límites que cuando salga el Papa presentándose como líder moral, todo el mundo lo va a ver como la solución idónea, desde luego. También, ¿no?, vemos esta noticia en el Congo y Mozambique, asesinados 100 cristianos en una nueva ofensiva yihadista de los terroristas de Estado Islámico contra comunidades civiles. Bueno, todo esto, ¿quién lo ha movido? ¿Quién ha movido estas organizaciones yihadistas? Ya lo hemos dicho muchas veces y se ha demostrado cómo en su momento fueron financiadas y levantadas por los poderes occidentales para desestabilizar a los países
con recursos naturales y que se estaban distanciando de Europa. Con lo cual, bueno, de Europa y de Estados Unidos, con Occidente. Con lo cual, pues una vez más, ¿no?, vemos que las sociedades secretas y todos estos poderes que estaban ya profetizados y que hemos repasado antes, pues están tantas veces detrás de todo esto. Nigeria igual, ¿no? Nigeria, milicias fulani asesinan a 19 cristianos en ataques en la meseta. Esto ha pasado también esta semana. Otra situación también que están creando todos estos mercaderes de la tierra es el tema de los robots. Los robots, pues que vemos a veces con tanta simpatía, todos estos robots han venido para quedarse y para quitar el trabajo a miles y miles y millones de personas. Todo esto está empezando a preocupar muchísimo y, producto de esa preocupación, el Vaticano una vez más va pues a pescar en aguas revueltas, lo veremos después. Vayamos a ver ahora cómo realmente los robots muy pronto van a quitar el trabajo a muchísima gente. Vayamos a ver dos vídeos, los veremos seguidos. Estos empleados se graban mientras trabajan, pero lo que nadie les ha contado es que esas imágenes pueden servir para entrenar a una IA que podría reemplazarlos. Los vídeos se han hecho virales. En ellos se ve cómo cada gesto y cada movimiento de los trabajadores queda registrado con precisión. El objetivo es recopilar datos para alimentar algoritmos que aprenderán a hacer exactamente lo mismo, pero sin humanos. De hecho, desarrolladores de robots están reclutando a cientos de personas para repetir tareas durante horas en lo que ya se conoce como granjas de movimientos. Con estos datos se entrenan robots humanoides capaces de imitar sus acciones. Empresas como Micro One ya han creado redes globales de trabajadores que graban su día a día con dispositivos colocados en la cabeza. Cuantos más datos reales, mejor aprende la IA. Pero también nace un debate ético. Mientras muchos de estos trabajadores desconocen para qué se usarán sus datos y grabaciones, están ayudando a entrenar a máquinas que luego reemplazarán sus puestos. Bueno, pues dos vídeos que vienen a poner encima de la mesa de una manera clarísima pues la problemática que nos viene muy pronto, ¿no? Cómo estos robots van a suplantar al ser humano en esos trabajos, ¿no? Bueno, este artículo también, este titular que os presentamos aquí, los líderes del sector de la inteligencia artificial prevén una pérdida masiva de empleos y solicitan la ayuda del gobierno para solucionarlo. Los críticos cuestionan si los multimillonarios apoyarían la redistribución masiva necesaria para financiar un estado de bienestar basado en la inteligencia artificial. Bueno, este desde luego es el sueño húmedo pues, de todas estas clases dirigentes y con todos los que están detrás, tipo Vaticano, pues para llegar al control absoluto en esta tierra, ¿verdad? Una combinación de inteligencia artificial, en fin, que logre conectarlo todo y que todo el mundo esté bajo la lupa, gente ociosa que no tenga trabajo porque los robots lo estarán haciendo en su lugar y luego pues una paga mensual, ¿no? Un regalo, entre comillas, ¿no? Pues de los gobiernos para que la gente pueda vivir, ¿no? Bueno, pues la trampa perfecta para que la gente acabe absolutamente anulada y bebiendo y comiendo de la mano, pues no precisamente del Dios de la Biblia, que no hace las cosas nunca de esta manera, sino de un poder que requiere su adoración, la adoración de la gente, que son nada más y nada menos que los ángeles caídos. Ellos sí que usan todo este tipo de engaños y subterfugios para conseguir la adoración de tantos como pueden. El Dios de la Biblia nunca trabaja de esta manera. Bueno, pues ya tenemos el panorama montado y la profecía siguiente pues ya nos advertía que en este contexto pues habría un poder que pescaría en río revuelto, desde luego. Nos dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Este poder es el poder vaticano que va a estar actuando en este mundo 3 años y medio, tal como nos dice la Biblia. Bueno, desde luego el Vaticano está a punto de conseguir este poder, tiene el terreno preparado y está mandando sus mensajes, unos mensajes que veremos que están dando resultado. Primero vayamos a ver los mensajes en sí y cómo está usando también pues, a todos estos artistas de, en fin, de éxito mundial para también transmitir sus mensajes y que la gente pues, simpatice cada vez más con el Vaticano. Nos dice esta noticia, ¿habrá una reunión entre Bad Bunny y el Papa en España? El arzobispo de Madrid no lo descarta. Las sorpresas son sorpresas, dijo. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del pontífice a España del 6 al 12 de junio.
fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados 10 conciertos en Madrid. El encuentro con Rosalía, que es otra de las cantantes que está colaborando con todo esto, sería para otro momento, porque está de gira, dice José Cobo, pero matiza que la Iglesia tiene muchos recursos, desde luego que los tienen, se han preocupado de trabajar todo esto durante años, ¿no? Y está dando resultados. Bueno, vemos también, pues a modo de imagen, esto que ha acontecido pues, en Cannes, ¿no? En este certamen cinematográfico que se hace cada año en Francia. Nos dice Maciel Taveras Maciel Taveras exalta al Señor e impacta en Cannes con su asombroso traje Rey de Justicia. Bueno, pues fue vestida de esta guisa a esta presentación en Cannes. Bueno, pues todo esto son mensajes que se van dando, uno aquí, otro allá, y todo esto pues va haciendo mella, desde luego, en la gente, en la forma de ver lo que es el papado de las personas, ¿no? Cuando ven a estos grandes artistas, a estas figuras fulgurantes, pues defender lo que es la causa papal. Bueno, también Mel Gibson, ¿no? Este actor y director de Hollywood, pues también se ha encargado de dirigir la atención de las personas hacia el cristianismo y la vida de Jesús. Uno podría pensar, bueno, pues esto está muy bien, ¿no? Que la gente conozca la vida de Jesús y lo que tuvo que pasar. Bueno, desde luego, eso es una buena cosa, pero ¿con qué fines se hace, ¿no? Porque luego, cuando vemos pues, que este propio Mel Gibson está totalmente relacionado con el Vaticano y que promueve políticas también para que cuando sea el momento el Vaticano pues, tenga la primogenitura, pues bueno, ya vemos que todo esto con qué fines se utiliza, ¿no? Todo este mensaje cinematográfico se usa para captar la atención de las personas, ¿no? Y que finalmente también acaben interesándose por todo lo que es el tema del papado, ¿no? Bueno, pues nos dice la noticia, Mel Gibson revela a primer vistazo de la resurrección de Cristo. Es la historia más importante de la humanidad. The Passion of the Christ se convirtió en una de las películas religiosas más exitosas de la historia, con una recaudación mundial superior a los 610 millones de dólares y con una inversión de solo 30 millones. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, informó que las imágenes vistas hasta ahora parecen una obra maestra pictórica llevada a la vida y elogió la ambición del proyecto. Bueno, pues todo esto va a servir para captar la atención de las personas. Influencers captan el atractivo de la Iglesia católica en una época sin propósito ni dirección. Bueno, pues los poderes que hemos visto antes han llevado a la sociedad y a los jóvenes especialmente a una época sin propósito ni dirección, y ahora es cuando pues, el Vaticano, en este caso a través de los influencers católicos, pues está consiguiendo traer a la gente a su redil. Ahora parece que se está consiguiendo de una manera pues todavía no masiva, pero cuando pase lo que tiene que pasar y que va a pasar dentro de no mucho, pues todo esto se va a cobrar una velocidad impresionante. Bueno, pues estemos atentos. Nos dice la noticia, una nueva generación de influencers católicos de la generación Z está transformando la percepción del catolicismo en las redes sociales, atrayendo cientos de miles de seguidores al mostrar una iglesia realmente atractiva. Bueno, antes veíamos pues, el problema de la inteligencia artificial que han ido creando estos mercaderes de la Tierra, y ahora, pues, ¿quién va a pescar en este río revuelto? Pues el Papa. El Papa no falla. León XIV pide en su primera encíclica como Papa desarmar a la inteligencia artificial y advierte de sus peligros. Bueno, él siempre se presenta como el solucionador de problemas, el líder moral, el bueno de la película. Nos dice, la palabra es fuerte, lo sé, pero ha sido elegida deliberadamente porque este momento exige palabras capaces de captar la atención, indicó León XIV, y es lo que él quiere realmente conseguir, captar la atención. Han creado el escenario perfecto y ahora ellos pescan en río revuelto. También el tema medioambiental es otra pata de todo este puzzle que realmente pues, ha sido impresionante cómo han ido pues, trabajándola a través de tantos años, estos mercaderes de la tierra, creando pues, el caos ecológico por todos lados, y ahora pues, el Papa se presenta como la solución. Semana Laudato Si 2026, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, nos dicen. La Semana Laudato Si 2026, que se celebra del 17 al 24 de mayo, reúne en todo el mundo iniciativas de oración, formación y compromiso, inspiradas en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común.
En este contexto, el Papa León XIV recordó este 17 de mayo la importancia de seguir promoviendo una ecología integral capaz de responder a las heridas sociales y ambientales del presente. Bueno, pues ellos no cesan en sus mensajes. El contexto ahora mismo es ideal para ellos, lo han conseguido. También en ecumenismo con otras denominaciones cristianas, en fin, que están consiguiendo cada vez más pues, que se aglutinen a su alrededor, ¿verdad? Y que cuando sea el momento pues, le den la preeminencia en este nuevo orden mundial que se va a declarar cuando llegue el momento. Nos dice San Merses, o San Nerses, el agraciado, el pionero del ecumenismo que inspira a León XIV. Ante los representantes del Patriarcado Armenio de Constantinopla, una iglesia pues, que no estando supeditada al Papa cada vez pues, se está aproximando más a ellos, el Santo Padre alentó que el ejemplo de Snorjali nos inspire y su oración nos sostenga en el camino hacia la plena comunión. Lo están consiguiendo, están dando sus mensajes también en todo lo que son estos cristianismos, que no siendo católicos, pues cada vez están viendo al Papa como también el líder que los va a dirigir. Aquí vemos pues en este encuentro que tuvieron esta semana con esta iglesia armenia. Así que, fruto de toda esta situación que acabamos de explicar, presentado una vez más con todas las noticias que han ido aconteciendo esta semana, vemos cómo se está produciendo poco a poco, o más bien de una forma cada vez más rápida, un reavivamiento en este mundo, especialmente en los países occidentales y especialmente en Estados Unidos, como veremos también, un reavivamiento que, desde luego, no es un reavivamiento que venga del Dios de la Biblia. Este reavivamiento es el reavivamiento que está trayendo el Vaticano, y el Vaticano es un poder que, recordemos, fue una mezcla en su momento entre paganismo y cristianismo para poder dar pues, la réplica a lo que vino a enseñar Jesucristo. Fue un poder no levantado por Jesucristo ni por el Dios de la Biblia, sino que fue levantado por el ángel caído, y así tenemos que decirlo. Lo hemos ya demostrado muchas veces. Todo aquel que sea sincero investigará, si no lo sabe, en todas estas cosas para, por su propio bien, pues encontrar lo que es la verdad en este mundo lleno de falsas verdades, de medias verdades y, en definitiva, de laberintos por todos lados. Pero hay una verdad y debemos de intentar, con la ayuda de Dios, de encontrarla. Bueno, pues en la Biblia ya estaba profetizado, ¿verdad?, que habrían cristianos que caerían en estos falsos reavivamientos. Leámoslo una vez más en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Pues es guardar los 10 mandamientos, evidentemente. Y estos 10 mandamientos incluyen el cuarto mandamiento de Éxodo 20, que es guardar el sábado, no el domingo. Nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todos aquellos que cuando llegue el momento, la ley dominical, cuando llegue esa preeminencia del papado liderando el nuevo orden mundial, se instaure el domingo como día de reposo, un día que no es bíblico, pues las personas que hagan eso no estarán haciendo la voluntad de mi Padre, como decía Jesucristo, ¿no? Porque hacer la voluntad del Padre es guardar los 10 mandamientos, y recordemos una vez más el cuarto mandamiento de Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos verdaderos, pues es guardarás el séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana es el sábado, evidentemente, no es el domingo. En fin, todo esto lo hemos explicado también muchas veces. Bueno, pues producto de este falso reavivamiento, pues os traemos el ejemplo de esta noticia esta semana. Sánchez visitará al Papa en el Vaticano antes de que viaje a España. Hemos visto antes este titular, pero vayamos a ver otra cosa destacada del artículo. El Papa León XIV, en línea con su antecesor, Francisco, se ha convertido en un referente de sectores progresistas de todo el mundo por su mensaje sobre la inmigración y su enfrentamiento directo con su compatriota Donald Trump. Este fenómeno es atípico, ya que los pontífices suelen ser mucho más referentes para el mundo conservador y católico, pero estos dos últimos han logrado mucho apoyo también entre los progresistas no creyentes. León XIV pronunciará un discurso en el Congreso durante su visita a España, Es decir, que vemos cómo se está produciendo una vuelta a la palestra, ¿no?, de todo lo que es los mensajes papales y el Vaticano, ¿no?, el catolicismo, en definitiva.
y ese protestantismo, digamos, que se está supeditando totalmente al papado. Bueno, todo esto, digamos que cada vez está siendo más común en todas las naciones, y sitios en donde antes pues mandaban políticas de izquierdas cada vez más se están decantando hacia la derecha, también en España. Y especialmente pues este falso reavivamiento, pues Aria Mella estaba profetizado también en Estados Unidos, como veíamos en esta profecía también, en donde esta segunda bestia pues es Estados Unidos dando con sus acciones la preeminencia a la primera bestia, que es el Vaticano. Vayamos a ver una serie de noticias que os traemos en relación pues, a cómo Estados Unidos cada vez se está pues, posicionando más en este reavivamiento, en este falso reavivamiento que estaba profetizado que acontecería. Vayamos a ver un vídeo con unas declaraciones de Marco Rubio, bueno, viniendo a relacionar la nación de Estados Unidos y su nacimiento prácticamente con la Iglesia Católica, como si la Iglesia Católica hubiera participado en sus inicios de todo esto. El que sabe un poco de historia sabe que esto no es así. Estados Unidos fue creado por pioneros que huían de la dictadura papal. Vayamos a ver las declaraciones. 95, el Papa León I XIII escribió una encíclica a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Todos los hombres inteligentes están de acuerdo, escribió, en que Estados Unidos parece destinado a cosas más grandes. Ahora bien, es nuestro deseo que la Iglesia Católica no solo participe, sino que ayude a hacer realidad esta grandeza en perspectiva. Pero, como señaló el Santo Padre, la Iglesia ya estaba aquí desde el principio. 4 siglos antes, un explorador católico se aventuró en lo desconocido y regresó a casa con la historia, como escribió en una carta, de una tierra más ricamente dotada de lo que yo sé o puedo contar. Pocos momentos de la historia han tenido más consecuencias. Cristóbal Colón renovó la confianza de Occidente en sí mismo e inició esa gran era de descubrimientos, exploración y expansión de la que nació Estados Unidos. Algunos han afirmado que la fe católica es una importación extranjera para nuestro país. Solo uno de los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia era católico, Charles Carroll de Maryland, de quien se nombra a uno de los anfitriones de esta conferencia. Solo 2 nombres católicos aparecen en nuestra propia Constitución. Pero la fe católica siempre ha formado parte de la historia estadounidense. El primer oficio cristiano en nuestro territorio fue una misa católica. El asentamiento permanente más antiguo de Estados Unidos es la ciudad de San Agustín, fundada por católicos españoles en las arenas costeras de mi estado natal, Florida. Los santos católicos fueron martirizados en suelo estadounidense más de un siglo antes de que comenzara la Revolución. En misiones y asentamientos, fuertes en la naturaleza y puestos comerciales que se extendían desde las primeras colonias hasta la lejana frontera, exploradores, soldados, sacerdotes y pioneros católicos consagraron este nuevo mundo a su antigua fe y bautizaron su tierra con nombres católicos. Maryland, San Luis, San Francisco, Santa Fe, casi todas las regiones de lo que ahora son Estados Unidos fueron exploradas y cartografiadas por primera vez por católicos. Esto no es casualidad. El cristianismo enseñó a Occidente a pensar en continentes y siglos en lugar de pueblos y estaciones. La Iglesia nos llama, como Cristo le dijo a San Pedro adiu calum, a remar mar adentro. A lo largo del tiempo, los católicos han respondido al llamado desde los bosques de la Europa pagana hasta el desierto de América del Norte para traer nuevos mundos a Cristo. Esta es la herencia que ha dado forma a nuestra nación pionera, el espíritu de expansión y descubrimiento que conquistaría continentes, desvelaría los misterios del universo y, finalmente, trascendería los límites de la Tierra misma. Es el mismo espíritu que llevó a 56 estadounidenses a comprometer sus vidas, fortunas y honor sagrado entre sí en la causa de la independencia hace 2 siglos y medio. Los católicos de las colonias acudieron en masa para unirse a ellos, alistándose para luchar por los patriotas a un ritmo muy superior al de su población. En 1790, George Washington escribió a los católicos romanos de América para agradecerles personalmente el papel patriótico que desempeñaron en los logros de la Revolución. Hoy en día es popular afirmar que la fundación fue simplemente una idea original de la Ilustración, pero la Revolución no fue una ruptura radical con el pasado. Fue una renovación de una herencia más antigua adaptada a la experiencia única de un pueblo cristiano libre en el Nuevo Mundo. Esa herencia se nutre de las antiguas libertades de la Constitución inglesa y del derecho consuetudinario, pero arraiga estas tradiciones en un orden moral fijo e inmutable regido por las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza.
Esta verdad fundamental dota al hombre no solo de derechos, sino también de deberes. Concibe la libertad y la virtud como inseparablemente vinculadas. Vemos esto en la estructura de nuestro propio orden político, construido no para sancionar la licencia, sino para refrenar la pasión, controlar la ambición con ambición y garantizar el bien común. Ahora bien, es cierto, por supuesto, que la mayoría de los hombres que escribieron nuestros documentos fundacionales no eran católicos. Pero el sistema que nos dio pertenece a la misma tradición civilizatoria que produjo las imponentes catedrales de Roma y la filosofía de Agustín y Aquino. América fue un regalo donde la Iglesia y la civilización que creó renacieron, descubriéndose a sí misma como algo nuevo en la naturaleza. Es a la vez moderna y antigua. Los hombres que se establecieron y fundaron nuestro país fueron los arquitectos de un gran renacimiento, que renovaron los sueños aplazados del viejo mundo y las posibilidades de un continente virgen. Han pasado 250 años desde que un nuevo pueblo se declaró ante el mundo. En ese momento, menos del 2% eran católicos, pero la nación que construyeron llegaría a ser uno de los testimonios más orgullosos y perdurables de la verdad eterna de nuestra fe. Contemplar la historia de esta tierra dorada es ver el rostro de Dios. Bueno, pues todo se va preparando poco a poco para que cuando llegue el momento se declare una ley dominical que va a obligar a todos a guardar el domingo como día de reposo. Bueno, aquí Marco Rubio, que no es cualquier persona, esta persona pues es el secretario de Estado americano, por lo tanto el ministro de Asuntos Exteriores es el que dirige toda la agenda exterior de Estados Unidos. Bueno, pues ver a esta persona con esta especie en fin, de derivación católica, ¿no? Él a quien sirve realmente, ¿no? Ya sabemos que los católicos, los católicos sinceros, pues obedecen siempre al papado ante todo, por encima de sus propias naciones, ¿no? Pero bueno, todo esto pues está marcando una pauta. Marco Rubio aquí en este vídeo blanquea totalmente lo que fue el papel de la Iglesia Católica. Esos fundadores americanos, desde luego, huían de la Iglesia Católica como ese poder tiránico que los estuvo persiguiendo durante siglos y masacrando, y buscando esa libertad religiosa, esa libertad para poder estudiar sus Biblias y aplicarla, pues es lo que les motivó pues, a irse a las costas norteamericanas. Bueno, pues decir que el catolicismo ha sido pues como una especie de, en fin, de colaborador total y sincero en esa búsqueda de la libertad es mentir directamente, ¿no? Pero bueno, cada uno pues debe de estudiarlo y de poder pues entenderlo, en fin, estudiando estas cosas, ¿no? Porque desde luego las pruebas históricas están, pero bueno. Otra noticia que os traemos, ¿no? Pues es esta: 115 pastores se reúnen en la Casa Blanca para orar por un avivamiento y un despertar espiritual. En Estados Unidos, en este avivamiento, reavivamiento que está trayendo pues todas estas políticas papales, desde luego, pues bueno, pues estos pastores protestantes, un protestantismo que se ha desviado ya pues a través de los siglos de lo que son las verdaderas doctrinas, muchas veces infiltrados por los jesuitas, como decíamos antes, pues ahora están pues en esta especie de protestantismo, en fin, light, ¿no? Que decimos aquí, pues cada vez uniéndose más con el gobierno, y cuando llegue el momento pues darán también ellos la preeminencia al papado. Hay gente que se da cuenta de todo esto, ¿no? Otros no, como por ejemplo este Yolfer nos dice: gloria a Dios por este avivamiento que viene y que su misericordia siga derramándose sobre nuestra tierra y en este país hermoso. Bueno, realmente esta persona no está entendiendo mucho lo que está realmente sucediendo. Esta otra sí, nos dice: cuando el poder político y el poder religioso se une, no es para agradar a Dios, las visiones de Juan se cumplen. Es decir, que efectivamente estábamos advertidos en Apocalipsis 13, cuando la segunda bestia, Estados Unidos, pues se uniera con el poder religioso para dar la preeminencia al papado, la primera bestia, pues se cumplirían las profecías que están escritas por Juan en el Apocalipsis. Bueno, estamos viviendo tiempos portentosos, desde luego. Y bueno, ya sabéis pues que esta semana ha habido pues esta situación, ¿no? El 17 de mayo, este encuentro de oración en el National Mall en Washington, en donde miles de personas se han reunido pues para dedicar la nación de Estados Unidos a Dios, ¿no? Bueno, pues ¿a qué Dios, verdad? ¿A qué Dios la han dedicado? Pues vayamos a ver un poco cómo ha acontecido esto. Nos dice: los máximos dirigentes de Estados Unidos reafirman el lema del país: una nación bajo Dios.
En una maratónica celebración ecuménica de oración y alabanza previa al 250 aniversario de Estados Unidos, destacadas figuras políticas se reunieron con importantes líderes religiosos y miles de ciudadanos el 17 de mayo en el National Mall de Washington para orar y reflexionar sobre el papel de la providencia en la historia nacional y reafirmar la unión del país como una nación bajo Dios. El 17 de mayo de 1776, por lo tanto hace 250 años, los líderes de la naciente nación exhortaron a sus conciudadanos a confesar y lamentar nuestros múltiples pecados y transgresiones y mediante un arrepentimiento sincero y una enmienda de vida, aplacar la justa ira de Dios y por los méritos y la mediación de Jesucristo, obtener su perdón. Este 17 de mayo quisieron rededicar la nación con motivo del 250 aniversario. Entre los participantes católicos en el evento Rededicate 250 se encontraban el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el cardenal Timothy Dolan, el obispo Robert Barron y el actor Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en la serie de Chosen. Vaya, pues todos católicos, ¿verdad? Personajes importantísimos en la vida estadounidense y todos católicos. Entonces, ¿Estados Unidos a quién se está rededicando? En esos años de 1776 se rededicó, pues, a lo que era la causa protestante, evidentemente, al Dios de la Biblia, no al Dios católico, sino al Dios de la Biblia. Parece que hoy en día esto ya no está tan claro, las fronteras se han ido rompiendo entre protestantismo y catolicismo, y cuando llegue el momento, en la primavera de 2028, pues se le va a dar la preeminencia al Papa, declarando esa ley dominical. Así que cuidado con lo que nos viene por delante, porque las profecías se están cumpliendo. Nos dice el presidente Donald Trump, no asistió ni ofreció un mensaje personalizado para el evento. En cambio, se proyectó un vídeo del evento, Estados Unidos lee la Biblia, proyectado el mes pasado, y en el que Trump lee el segundo libro de Crónicas, incluyendo el versículo 7:14, que dice: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Bueno, veamos una vez más lo que nos están diciendo aquí entre líneas, lo que nos está diciendo Donald Trump entre líneas. Nos está diciendo que si ellos como nación se vuelven a entregar a Dios, y esa entrega a Dios desde luego va a implicar el guardar el domingo por ley, para que todo el mundo obedezca, y no desobedeciendo a Dios la nación pueda volver a ser bendecida. Es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Así que todo se aproxima, cada vez está más cercano y cada vez los ecos resuenan más fuerte. Nos dice finalmente, en un mensaje en vídeo dirigido a los asistentes, el cardenal Timothy Dolan señaló que en cada capítulo de la historia estadounidense nuestra fe en Dios ha sido el fundamento de nuestra grandeza. Mensajes subliminales siempre para volver a conseguir unir la nación con la religión, en este caso con la religión que dará la preeminencia al papado. La oración central del evento fue dirigida por el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, otro católico. Hoy, Señor, en este 250 aniversario de la independencia estadounidense, por la presente consagramos nuevamente a los Estados Unidos de América como una sola nación bajo Dios, y pidió que el Espíritu Santo descendiera sobre la patria estadounidense. Bueno, hay un espíritu que desde luego está descendiendo sobre la patria estadounidense, pero desde luego no es el Espíritu Santo, ni es el espíritu del Dios de la Biblia, es otro espíritu que también puede provocar reavivamientos, y que es el espíritu del ángel caído, que es el que va a usar a Estados Unidos, y ya lo está usando, para traer las escenas del nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que va a dirigir el papado, con la ayuda de Estados Unidos, desde Jerusalén, desde el tercer templo. Esto lo veremos el jueves, si Dios quiere, en las noticias que os traemos al respecto. Vayamos a ver ahora un vídeo acerca de esta Rededicate 250. Bueno, veremos dos vídeos seguidos para que nos hagamos una idea de lo que ha sido ese acontecimiento. I'm here to my lifelong dream that we would come back to God as a nation. That we need God more than ever before, and so that's why I want to be a part. We believe that the best answer to our nation is to turn back to Christ in truth. You know, our country can use better policies,
God don't make mistakes. He never has, he never will, and he never fails. For his benefits, and humbly to implore his protection and favor. That there be no rain. These were the Hola, ¿qué tal? Me encuentro en el National Mall en Washington, D.C., donde este domingo miles de personas se han reunido en un emotivo evento de ayuno y oración por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. La fe tomó el corazón político de Estados Unidos. Desde el amanecer del domingo, el National Mall se convirtió en un enorme escenario de oración colectiva y música cristiana, en un evento que buscó renovar el compromiso con Estados Unidos bajo el lema One Nation Under God. El presidente Donald Trump se sumó a las oraciones leyendo un pasaje de la Biblia, refiriéndose a la necesidad del regreso de Dios para sanar la nación. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio también se pronunció y dijo: Un día como hoy, hace 250 años, nuestros antepasados se reunieron para un día nacional de ayuno y oración. Hoy, los estadounidenses se unirán de nuevo como una sola nación bajo Dios. Esto es lo que somos y lo que siempre hemos sido. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estuvo presente en el evento y en su discurso aseguró que Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos como una ideología siniestra que fomenta la división. Hoy se va a rededicar a Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Volvemos a nuestros fundamentos. América fue fundada para la gloria de Dios y el avance del Evangelio en esta tierra. Leslie viajó desde Boston y se unió a los miles de asistentes que llegaron desde diferentes estados del país con banderas, Biblias y carteles religiosos en una celebración convertida en símbolo de unidad nacional. La libertad que nos ha traído en estos 250 años de tanta gente inmigrante poder vivir aquí y podemos ser libres de creer en lo que nosotros creamos y prosperar. Los hispanos también se hicieron presentes en el evento, destacando su contribución al crecimiento del país, así como su agradecimiento a la nación que les abrió las puertas. Yo le agradezco por la libertad que tengo de expresarme, de quién soy. Las actividades por los 250 años de la independencia de Estados Unidos continuarán durante todo el año, hasta el 4 de julio, que se realizará un espectáculo gigantesco precisamente aquí en el National Mall. Soy Jani González, Martín Noticias. Bueno, pues nos hemos hecho una idea con estos vídeos de lo que fue este acto del domingo. Bueno, antes he dicho que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos era católico, en realidad es bautista, si no voy equivocado, es por tanto protestante, pero bueno, es este tipo de protestantismo que a día de hoy ha perdido, digamos, pues la esencia de lo que fue la Reforma Protestante. Ya no saben ni quién es la bestia, ni cómo pues realmente está pues liándola por todos lados por detrás, ¿no? Y cuando sea el momento, pues este protestantismo que ha olvidado sus raíces, pues va a dar otra vez la preeminencia al papado. Bueno, en este acto también pues participó una vez más pues este Ben Carson, este adventista, que ha participado de cosas del gobierno y que hoy en día pues es el vicepresidente de esta comisión, ¿no?, por la doctrina de la fe, bueno, pues que, o por la fe, ¿no?, en Estados Unidos, que realmente está haciendo una labor también nefasta, ¿no?, en todo lo que es esta situación. Bueno, vayamos a ver lo que nos dice la inteligencia artificial. En resumen, Carson no defendió, en sus declaraciones en este acto, una separación estricta que desplace la religión de la esfera pública. Al contrario, argumentó que la identidad y la libertad del país dependen directamente de mantener sus fundamentos y valores judeocristianos en el centro de la sociedad. Ben Carson es el vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del gobierno federal que opera bajo el Departamento de Justicia.
Bueno, pues esta Comisión de Libertad Religiosa es la que es vicepresidente Ben Carson, y él, pues siendo adventista, bueno, pues está blanqueando todo esto que se está haciendo y que va a llevar finalmente a una fusión entre la Iglesia y el Estado y a la declaración de la ley dominical. Bueno, pues que cada uno, en fin, cargue con su propio palo, ¿verdad? En fin, su peso, ¿no? Porque realmente todo lo que está haciendo es realmente terrible. Tendría que estar temblando con todo lo que está haciendo, pero al parecer, pues a él le parece bien, y a la Iglesia Adventista, que de momento lo mantiene en sus filas, pues también. Aquí vemos, ¿no?, pues este evento, un evento religioso respaldado por Trump, cuenta con la participación de cristianos conservadores, mientras los críticos denuncian la difuminación de los límites, la difuminación, sí, de los límites entre la Iglesia y el Estado, ¿no?, lo que decíamos antes, pues estos límites cada vez, en fin, se van diluyendo más, hasta que llegará un momento que se van a unir, como estaba profetizado. Fijémonos que detrás, ¿no?, en esta fotografía, pues está lo que es el monumento a Washington, ¿no?, este enorme obelisco en medio del National Mall. Ellos pues han hecho estos actos una vez más a los pies de este obelisco, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no?, como está el escenario del Rededicate 250, y a la izquierda vemos el obelisco, que estaba pues bien cerca. Al final, pues una vez más, ¿no?, estas sociedades secretas, el Vaticano, todos estos poderes, ¿no?, pues llevan a las personas, sabiéndolo, ¿no?, pues a adorar cosas que no tocan, y bueno, pues prueba de ello es que las dirigen a este sitio en concreto. El obelisco, recordemos una vez más, pues es un símbolo antiquísimo, más allá de los egipcios, ¿no?, que viene a representar al dios Sol, en definitiva. ¿Y quién es el dios Sol? Pues una vez más, el portador de la luz, el que trae la luz del conocimiento al mundo, por tanto, Lucifer, el portador de la luz. Pues todo esto son símbolos que no debemos olvidar nunca. Aquí lo veis, ¿no?, cómo está pues relacionado con esta fiesta del Rededicate, y vemos pues este obelisco una vez más en su reflejo en esa agua, que viene a simbolizar como es arriba es abajo, ¿eh? Es decir, que este Lucifer quiere traer a la tierra en fin, su gobierno y dominarla totalmente, y que el mundo le dé adoración por toda la eternidad, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios, Jesucristo en su segunda venida va a destruir todo esto, pero si no fuera por Jesucristo, este sería el futuro que nos esperaría a todos. Y aquí lo vemos, ¿no?, una vez más también, donde se reunieron estas personas en el National Mall, a los pies de este búho impresionante que forman los jardines del Capitolio, un búho que es un símbolo, como ya hemos hablado muchas veces, de este mismo Lucifer, y esa pirámide de poder, ¿no?, en donde se sitúa el búho. Y a los pies de todo esto, pues vemos este encuentro supuestamente cristiano para dedicar la nación norteamericana, pues ¿a quién? ¿Al Dios de la Biblia? Pues no, al búho, al Lucifer, al portador de la luz, al ángel caído. Y no solamente al ángel caído, sino también a la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? Lo hemos hablado también muchísimas veces, ¿no? Pues quien no lo haya buscado o no lo sepa, pues que lo busque, porque realmente se dará cuenta que la Virgen María pues no es tal. La Virgen María está muerta, y cuando llegue el momento resucitará, como hemos dicho antes. Nos dice aquí, obispos de Estados Unidos planean la consagración al Sagrado Corazón y presentan agenda para su asamblea de junio. El arzobispo Paul Coakley pronunciará sus primeras palabras como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, antes de que los obispos consagren la nación al Sagrado Corazón de Jesús en junio. Esperan que el evento anime a parroquias e individuos a participar también del 250 aniversario de los Estados Unidos, contribuyendo con 250 horas de adoración y 250 obras de misericordia. Bueno, en este caso pues no es una dedicación a la Virgen María, sino al Sagrado Corazón de Jesús, que dicen ellos, pero desde luego pues todo tiene relación, ¿no? Sabemos tantas veces como la Iglesia Católica de Estados Unidos pues habla tanto de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, y como pues todas las naciones americanas tienen que ser consagradas a ella. En fin, y finalmente pues toda esta situación, como decimos siempre, ¿no?, y como estaba profetizado, en este caso por Ellen White, pues llevará a una situación de guerra civil, porque en Estados Unidos pues van a haber poderes que se van a oponer a toda esta situación, ¿no?, a este reavivamiento que está aconteciendo. Y bueno, pues todo esto va a derivar, juntamente con una crisis económica, por todo lo que está haciendo Estados Unidos, pues a una guerra civil. Bueno, pues esta semana, en relación a esto, hemos visto esta noticia. El servicio secreto abate a un hombre que inició un tiroteo junto a la Casa Blanca
y que según Trump tenía una obsesión. Pues otra situación más en la cual gente, en este caso parece un desequilibrado, pues intentan atentar contra el presidente norteamericano. En fin, situaciones pues que iremos explicando a lo largo, en fin, de los meses que vienen, ¿no? y ir contrastando las profecías con todas estas noticias que van surgiendo para podernos ir dando cuenta y poder tomando conciencia realmente cómo las profecías se están cumpliendo y que las cosas de la Biblia pues realmente no son bromas, sino que es la línea correcta a seguir. Y para terminar esta conferencia de hoy, pues lo haremos como siempre con una cita de Ellen White, y en este caso pues es el propósito de Dios en las calamidades. Nos dice: ¿qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, por tanto el sábado, aceptando en su lugar un día de descanso espurio, que es el domingo. Bueno, todo esto son pues citas ya muy antiguas de Ellen White, pero que en nuestros días están teniendo pleno cumplimiento. Veremos concretamente todo esto pues de las calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad, etcétera, desastres naturales en definitiva, en la conferencia que haremos este jueves, si Dios quiere. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Aquí os dejamos pues las páginas oficiales, por si queréis pues consultar las temáticas que se han ido presentando, también los estudios bíblicos, para que podáis por vosotros mismos daros cuenta de si la doctrina que estáis siguiendo bíblica es correcta o no es correcta. Aquí tenéis los estudios bíblicos. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Dar las gracias como siempre a todos los que ayudáis y colaboráis en todo esto, y emplazaros pues al jueves, si lo deseáis, pues vamos a hacer la segunda parte. Así que gracias por todo y hasta pronto.